líderes de oposición pidieron discutir la crisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, este jueves, que es su último día de trabajo en el periodo ordinario de sesiones. Piden discutir la designación de los 3 comisionados faltantes antes de atender otra iniciativa, y es que el INAI lleva un año sin 2 comisionados, y cuando fueron electos el presidente los vetó el pasado 16 de marzo y desde el 31 de marzo le faltan 3 y ya no puede, operativamente realizar su trabajo. Y bueno, justamente hacemos contacto con la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Un gusto saludarle. Se viven las últimas horas y los nombramientos se ven lejos en un camino tortuoso, doctora. Sí, Paco, buenas noches. Como bien decías, tiene un año que están pendientes 2 nombramientos. Habían dicho el Senado que iba a ser una comisionada, un comisionado. Se nombran, el presidente objeta estos 2 nombramientos y entonces, bueno, seguimos sin esos 2. Luego, el 30 de marzo termina Paco Acuña. Se hace la convocatoria, se lleva a cabo el procedimiento, pero es la fecha que no se ha nombrado también al comisionado o comisionada que deba ocupar ese lugar. Entonces, en resumen, efectivamente, de un pleno de 7 que debiéramos ser, hoy estamos solamente 4, y eso es lo que nos pone en esta situación de no tener el quórum legal requerido para sesionar. 26 días de estar paralizado el INAI. ¿Qué representa hoy en términos de asuntos, de denuncias, de solicitudes de información? Cada miércoles, Paco, nosotros hemos venido sesionando, resolviendo más de 500 asuntos. ¿Qué significa? Los recursos de revisión son medios de impugnación que presentan los particulares cuando el sujeto obligado, es decir, una entidad pública federal, no le entrega la información que solicita. Puede ser que se le entregó mal, que esté incompleta o que simplemente no le contestó. Acude con nosotros y en el INAI, a través de estos medios de impugnación, nos encargamos que cada uno de los 820 sujetos obligados federales entregue la información al particular que le fue requerida. Entonces, bueno, hoy estamos hablando de aproximadamente unos 3,000 asuntos, pero no digamos 3,000 asuntos, son 3,000 personas, hombres, mujeres, mexicanos, que están esperando información que seguramente les es de utilidad. Puede ser una madre soltera que esté buscando información acerca de becas o de algún apoyo social, o puede ser inclusive en materia de datos una persona que esté buscando información de semanas jubiladas para obtener su jubilación, su pensión. Los derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales, en realidad son derechos humanos de las personas, y cuando los ejercen es porque necesitan justamente la información. A ver, déjame preguntarte esto. Ya se fueron los diputados, hoy de plano bajaron la cortina y se fueron. Mañana muy seguramente los senadores harán exactamente lo mismo. ¿Qué sigue? El periodo, por lo menos de senadores, se concluye en este mes. Si mañana no se llevan a cabo los nombramientos, en realidad el próximo periodo es hasta septiembre. Tú sabes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ya la controversia constitucional que presentamos, pero por otro lado negó la suspensión. Entonces, bueno, tenemos la opción de la controversia. Ya nos fue notificada debidamente el día de ayer. Tenemos 5 días hábiles para hacer el análisis correspondiente y, en su caso, presentar un recurso de reclamación. Pero bueno, durante esos meses, en tanto la Corte nos resuelve y en tanto el Senado de la República nombra al menos 1 o 2 o los 3 comisionados que nos hacen falta, no se integra el quórum del INAI para poder sesionar. ¿Estarían ustedes pensando, doctora, en que si no se resuelve mañana o bueno, antes de que concluya este periodo de sesiones,
otra instancia gubernamental va a tomar las labores y el trabajo que realiza el INAI? No es posible, Paco, simplemente porque no habría la manera de regresar a lo que hacía antes el IFAI. Hoy la Constitución es muy clara. Se crea un órgano constitucionalmente autónomo porque puede obligar, puede garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y de protección de datos personales, no solo en la Administración Pública Federal. El IFAI era competente justamente solo de la Administración Pública Federal, es decir, el Ejecutivo. El INAI, como constitucionalmente autónomo, trabajamos de la mano con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con demás órganos autónomos, con partidos políticos, con fideicomisos, con sindicatos. Una Secretaría de Función Pública o una Auditoría Superior de la Federación no puede tener este alcance. Sería tanto como decir cuando la Secretaría de Gobernación se hacía cargo de las elecciones. Entonces, no alcanza hoy con lo que establece la Constitución. Oye, pero doctora, y lo pregunto así, porque con toda esa autonomía están hoy a expensas de lo que decidan otros. Sí, dependemos básicamente de la Cámara de Senadores porque es a quienes la Constitución les otorga justamente esa función de nombrar comisionados. Y del por presidente, otro lado, ¿no, bueno, doctora? También, bueno, al presidente la Constitución también le otorga la facultad de hacer uso de este derecho de objeción. Es la primera vez que un presidente de la República objeta el nombramiento que hace el Senado de un comisionada o comisionado para el INAI. Bueno, hoy ocurrió. Estamos en esta situación. Creo que la solución indudablemente es que el Senado de la República haga los nombramientos. También esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en reclamación, nos dé la posibilidad de seguir funcionando, al menos en esta parte, porque también hay que decir algo importante, Paco. El INAI tiene muchas atribuciones en materia de estos dos derechos fundamentales. Una de ellas, y por supuesto que la más importante, es resolver estos medios de impugnación que los particulares presentan, porque las instituciones públicas no cumplieron con darles la información. Pero esa no es la única función que desarrollamos. Seguimos llevando a cabo capacitaciones, socialización del derecho de acceso a la información, vigilando el cuidado de los datos personales, gobierno abierto, transparencia proactiva, en mi caso, archivos y gestión documental. Entonces, bueno, el INAI continúa trabajando. No es que estamos parados o que el INAI ya se cerró. Seguimos trabajando, pero es muy importante para garantizar estos dos derechos humanos a los particulares. Son historias de personas hoy, alrededor de 3,000, que están esperando información que les es de utilidad, ya sea para un trámite, para un servicio, decíamos en materia de datos, para obtener una pensión, una jubilación, y están esperando una respuesta del INAI. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando. ¿Qué necesitamos? Quórum para sesionar. En el momento en que tengamos el quórum, todos esos asuntos ya están tramitados. Pero, bueno, depende del Senado el nombramiento y en este caso estamos también sujetos a lo que establezca la Suprema Corte. Doctora Josefina Román, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Paco, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.